Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos. Son las 9:05 de la mañana de hoy. Hoy es 10 de agosto del 2025. Pues sí, es un gusto saludarles. Veo que hoy hay un ausentismo pues por parte del resto de los estudiantes. Ojalá se vayan incorporando en la medida que va avanzando la clase. Bueno, tengo temor porque acá como es feriado, pues entonces algunos estudiantes a lo mejor interpretaron que no hay clase el día de hoy. Y los chicos de Italia y de España, pues que me comenta María que algunos están de vacaciones. Esperemos pues que se complete la asistencia en esta conexión. Ok, mis chicos queridos, vamos a ver, ¿qué revisaron ustedes en la plataforma Runachai? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? A ver, díganme chicos, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? ¿Cuál es el contenido que nos corresponde trabajar el día de hoy, chicos? A ver, ¿quiénes revisaron la plataforma? Ok, no la hemos revisado, ¿cierto? Ok, les contextualizo. Chicos, hoy vamos a trabajar lo que son los niveles de organización, ¿ok? Y vamos a estar viendo un videíto de 2 minutos para poder definir lo que son los niveles de organización y después vamos a pasar a dos imágenes. Una nos va a contextualizar los tres niveles macros, ¿ok? Y con la otra vamos a explicar los niveles micro de organización de los seres vivos, ¿ok? Entonces me permiten un momentito, ya les comparto el videíto, ¿ok? Es un video de 2 minutos 28, chicos, y a partir de él, obviamente vamos a definir entonces lo que son los niveles de organización, ¿ok? Dentro de la clase tenemos un material bastante importante, chicos, para que le hagan la lectura. Recuerden que es importante la lectura, ¿ok? Porque no solo nos contextualiza, sino que también nos permite, chicos, de alguna manera, pues, poder adquirir ciertas destrezas o habilidades en los procesos de interpretación de lectura. ¿Ok? Les comparto el sonido entonces del video y como siempre hacemos, voy a ir deteniendo en los momentos clave para hacer preguntas. ¿Ok? Los seres vivos somos organismos complejos y estamos organizados en diversas asociaciones o grados de complejidad, llamados niveles de organización de la vida. El primero de estos niveles de organización es el nivel subatómico, en Vayan el que tomando nota. encontramos a los protones, electrones y neutrones. Cuando estas partículas subatómicas interactúan entre sí, dan origen al nivel atómico, que conforman a todos los elementos de la materia. Cuando se unen los átomos de distintos elementos químicos, forman el siguiente nivel, que es el nivel molecular, por ejemplo, el metano, el agua y el dióxido de carbono. El nivel macromolecular se origina cuando muchas moléculas se unen entre sí para formar al ADN, lípidos, carbohidratos, proteínas, entre otros. Cuando esas macromoléculas interactúan entre sí, forman el nivel organelo, que se encuentran en el interior de las células y les permiten realizar diversas funciones. Ejemplo de ello serían las mitocondrias, los centriolos, el aparato de Golgi y los ribosomas. Al interactuar los distintos organelos forman el nivel celular, que es la unidad fundamental y estructural de todos los seres vivos. Un conjunto de células forman el nivel tisular o nivel tejido, por ejemplo el tejido muscular. La unión de diversos tejidos forman a los órganos o nivel órgano, por ejemplo, el corazón. Cuando interactúan los distintos órganos, dan origen a los aparatos y sistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio. Al conjunto de todos los aparatos y sistemas dan origen al nivel individuo. Al interactuar los individuos de una misma especie, dan origen al nivel población. El nivel comunidad se origina cuando conviven distintas poblaciones entre sí, y cuando estas comunidades interactúan con el medio ambiente que los rodea, como el sol, el agua o la tierra, dan lugar al nivel ecosistema. Y finalmente, al conjunto de todos los ecosistemas del planeta dan origen a la biosfera. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas Ok, gracias. vamos a detener el video, ¿ok? Y fíjense, qué bonito y qué rápida explicación tuvimos en ese video, chicos, ¿ok? Chicos, todos los seres humanos y todos los seres vivos partimos desde unidades que son sumamente pequeñas, ¿ok?
Nuestros niveles de organización, chicos, se da por agrupación de cada uno de esos esquemas. ¿Ok? Entonces, partiendo desde lo más pequeño, la partícula más pequeña que puede existir es el átomo. Sin embargo, el átomo está conformado por algunas cargas o algunos, digamos, elementos como son los electrones, los neutrones y los protones. ¿Ok? Cuando estos interactúan entre sí, obviamente dan apertura a esa, digamos, a esa condensación de esas cargas dentro de un sistema que se llama sistema atómico. ¿Ok? Cuando estos sistemas atómicos confluyen, chicos, y en este momento les comienzo a compartir una imagen para que ustedes tengan la idea. Permítanme un segundito que ya les comparto la imagen, ¿ok? Esta imagen que está acá, ¿ok? Vamos a compartirle. Muy bien, acá. Fíjense, cuando esos átomos confluyen, ¿ok? Se dan formaciones a ciertas moléculas, ¿ok? Estas dos primeras etapas o niveles de organización que tenemos nosotros como seres vivos es lo que se llama la categoría molecular. Es decir, hay algo más pequeño que los átomos y esas son las cargas que se pueden encontrar en él, como son los electrones, los neutrones y los protones. ¿Ok? Sin embargo, nosotros llegamos a esta etapa, a lo que es una, digamos, un encuentro de muchos átomos. Cuando esos átomos se encuentran, chicos, dan origen a las moléculas, ¿ok? Y allí es cuando nosotros decimos, ah, estamos formados por moléculas de agua, por moléculas de proteínas, ¿ok? Ahora bien, cuando ese grupo de moléculas se unen, ¿ok? Entonces dan formaciones como son las formaciones celulares, ¿ok? Las células es la unidad más pequeña que puede tener un ser vivo, ¿ok? Y es la que define muchas características dentro de los seres vivos, ¿ok? Y recuerden que nosotros justamente también venimos de lo que son las divisiones celulares, es decir, que no estamos hablando de una sola célula, sino que nosotros estamos hablando de un conjunto infinito de células que forman parte de nuestra organización. ¿Ok? Esas células cuando confluyen, obviamente forman los tejidos, de allí se forman los órganos, los sistemas y los organismos. Estas cinco etapas que les acabo de mencionar, dentro de los niveles de organización, pertenecen a las categorías celulares. ¿Ok? Es decir, tenemos dos categorías de organización hasta los momentos. Una categoría molecular que está formada por lo que son átomos y moléculas y allí no podemos perder de vista lo que componen los átomos, que son los electrones, los neutrones y los protones. ¿Ok? Y luego tenemos otra segunda categoría que está formada por células, tejidos, órganos, sistemas y organismos que recibe el nombre de categorías celulares. ¿Ok? Ahora por último, ya cuando está formado el organismo, nosotros tendemos a agruparnos, ¿ok? De acuerdo a nuestras propias características, es decir, perritos con perritos, gatitos con gatitos, ¿ok? Seres humanos con seres humanos. Allí formamos una población. Pero cuando hay una mezcla cohabitando digamos, en un mismo entorno donde conviven perros, gatos, caballitos, jirafas, aves, peces, ¿ok? Entonces, y obviamente nosotros como seres humanos, entonces estamos formando una comunidad, ¿ok? Cuando esa comunidad define el entorno donde va a cohabitar, ¿ok? Que aparecen los elementos naturales como el sol, como, digamos, el aire, todo esto, el agua, entonces estamos en presencia de un ecosistema. Y un conjunto de ecosistemas es lo que define la biodiversidad o biosfera. La biosfera es la capa de vida de la Tierra. ¿Ok? Ahora vamos ya
Fíjense que hemos definido después de organismo cuatro categorías más, que es población, comunidad, ecosistema y biosfera. Estas cuatro categorizaciones, chicos, forman parte de lo que es la categoría ecológica. ¿Ok? Por eso es que hablamos tanto del cuidado ambiental, de la conciencia ecológica, ¿ok? Porque se trata de cuidar todos los elementos que están en esta etapa de organización. ¿Ok? Ahora vamos a ver los chicos de tamaño micro. ¿Ok? Vámonos ahora a otra presentación. ¿Ok? Permítame un segundito que se me perdió de la pantalla. Aquí estamos. Ya, permítame un segundito que no me quedó acá en la pantalla. Vamos a dejar de compartir un tantico y ya les ubico. ¿Ok? Se me salió de la pantalla. Ok, ya les comparto mis corazones queridos. Ok. Vamos a explicar a partir de una imagen, pues, esto que estamos hablando. ¿Ok? Este es el material que ustedes tienen agregado en la clase de hoy. ¿Ok? Vamos a compartirlo desde este material para que ustedes se familiaricen con él. ¿Ok? Este es el material que ustedes tienen agregado en nuestra clase del día de hoy. Fíjense bien, cuando hablamos de niveles de organización, chicos, quiere decir que todos los seres que cohabitamos, los seres vivos que cohabitamos en el planeta, estamos formados con la siguiente estructura. Primero los átomos, ¿ok? Y recuerden que los átomos tienen sus cargas, ¿ok? Quiere decir que la unidad más pequeña es el átomo, pero dentro del átomo hay unidades súper más pequeñas, supremamente más pequeñas, ¿ok? Un conjunto de átomos, chicos, forman lo que son las moléculas, ¿ok? Y esas moléculas dan paso a lo que son los organelos celulares. Allí en esos organelos, chicos, es donde aparecen las mitocondrias y todas estas cuestiones. ¿Ok? Luego, la unión o la coherencia entre un grupo de organelos celulares, chicos, dan paso a lo que son las células. ¿Ok? Y una agrupación de células forman los tejidos. Desde allí viene entonces digamos, el tejido muscular, el tejido adiposo y todo esto. Pero cuando esos tejidos, chicos, se unen, dan paso a lo que son los órganos. Por ejemplo, el corazón, el estómago, el hígado, los riñones, el cerebro, ¿ok? Entonces, cada uno de estos órganos está formado por múltiples tejidos, ¿ok? Ahora bien, el órgano, la palabra órgano viene justamente de organizar, hace que funcione, digamos, un grupo de elementos más de manera coherente. Por ejemplo, cuando hablamos de corazón y nos vamos al sistema circulatorio, no solamente es el corazón, son las arterias, son las venas, ¿ok? Y básicamente todo lo que hace funcionar el organismo, ¿ok? Cuando hablamos del sistema nervioso, entonces estamos hablando de que hay un cerebro, que está la columna, que están los nervios, ¿ok? Entonces fíjense que es un conjunto de órganos, no es el cerebro nada más con quien está, digamos, eh, quién es el responsable de las actividades, digamos, nerviosas. Si hablamos del sistema digestivo, fíjense que es la boca por donde pasan los alimentos, inclusive la laringe, el esófago, el estómago, los intestinos, el colon y el ano. ¿Ok? Fíjense que son grupos de órganos, chicos, pero hay órganos principales como es el corazón, como es el cerebro, como es el hígado, como son los riñones, que son los que están llamados a coordinar todos estos sistemas orgánicos. ¿Ok? Y nos damos cuenta, chicos, que nosotros como seres vivos estamos formados por muchos sistemas entonces. Está el sistema nervioso, el sistema respiratorio, está el sistema cardiovascular, está el sistema digestivo, ¿ok? El sistema excretor que está formado por los riñones, etcétera, ¿ok? Entonces nosotros como organismo somos digamos, una organización general
de muchos sistemas, ¿ok? Y fíjense que nosotros formamos parte de una población. Pero ¿qué sucede? Que cuando a la población se le adicionan otras especies, entonces ya no estamos en presencia de una población. La población se caracteriza porque los elementos o los individuos que forman parte de ella tienen características específicas, por ejemplo, humanos, por ejemplo, ganado vacuno, ganado porcino. Cada uno de nosotros hacemos parte de una población. Pero cuando hay dentro de, digamos, de un espacio habitable, hay un conjunto, chicos, no solamente de una población, sino de varias poblaciones, es decir, con varias características, allí se forman las comunidades, ¿ok? Por eso es que nosotros decimos, la comunidad europea, para el caso de María que está por allá por Europa. ¿Por qué? Porque allí confluyen varios países y varios países con características distintas. El lenguaje, el idioma que manejan, bueno, ya las monedas la unificaron, pero antes las monedas estaban por separado. ¿Ok? Y luego, chicos, fíjense que cuando hay la interacción de los elementos que pertenecen a una comunidad con el entorno que tenemos, entonces estamos en presencia de un ecosistema, es decir, dentro de, digamos, dentro del mar, tenemos peces, ¿ok? Pero tenemos otras especies como los plancton, como, digamos, los corales, ¿ok? Ellos forman la comunidad marítima, ¿ok? Pero todo eso, inclusive los microorganismos que cohabitan en esos espacios, en esa comunidad, entonces es lo que se llama ecosistema. En los ecosistemas, chicos, es donde se mantiene la cadena alimenticia, ¿ok? Y luego ese conjunto de ecosistemas, el ecosistema marítimo, el ecosistema, por ejemplo, acá en Ecuador, el ecosistema de la sierra, el ecosistema de la costa, el ecosistema de la selva, de la Amazonía, ¿ok? Entonces, todo ese conjunto de ecosistemas es lo que forma parte de la biosfera. Y a nivel universal, cada ecosistema de cada una de las regiones que conforman el universo forman la biosfera. Y la biosfera es la capa, digamos, dónde se origina la vida en nuestro planeta. Acá no debemos perder de vista, chicos, que donde confluyen varios ecosistemas es lo que forma el bioma. Y el bioma es lo que se va directamente a la biosfera. ¿Ok? Los biomas son las distintas formas de vida que pueden coexistir en el planeta. ¿Ok? Ahora, bien, voy a dejar de compartir pantallas, ¿ok? Y vamos a comenzar a hacer algunas preguntitas, ¿ok? Ya hemos reforzado a través de un video, ya hemos visto cómo nos organizamos, ¿ok? Y cada una de las características que tienen esos niveles de organización, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué es un nivel de organización, chicos? De acuerdo a lo que vimos en el video. Podemos hacer uso de nuestras competencias digitales, eso sí, nos apropiamos de la información. A ver, cuando hacemos uso de nuestras competencias digitales, podemos consultar ChatGPT, podemos consultar Google, pero tenemos que interpretar esa información que estamos consultando. ¿Ok? Vamos, Oscar, Edwin, Evelyn y Marie, vamos buscando qué son niveles de organización de los seres vivos y se van a apropiar de esa información. A ver, Evelyn. Evelyn, no sé si es que está en... por acá Oscar me colocó que está de oyente y Evelyn también. Entonces nos queda Edwin. Evelyn y Oscar pueden participar a través del chat, por favor. ¿Ok? Edwin, ¿estamos en clase? Bueno, sí, es esencial así. Ok. Edwin, ayúdame buscando en Google o en ChatGPT qué son niveles de organización para los seres vivos.
Ya, listo, licenciada, estoy en eso. Ya, listo. María, ¿encontraste? María, tienes como congelada la imagen. Si abres el micrófono, creo que te escuchamos. Pueden leerlo, no hay problema. Y nos ¿Me, me apropiamos de esa escucha? información. No, espera, ok. Que creo No, que tienes... Ajá. aquí dice lo que sí encontré, pero viendo los apuntes que escribiste, eh, Ok, los léeme lo seres que vivos copiaste en son los niveles apuntes, María. subatómicos, protones, neutrones, eh, María, no sé si es lo que que tienes problemas aparece. con el internet, pero se te ve Vale, como ahora lento y se esto, te escucha entrecortado. nivel, Ok, María, envíalo escrito a sí, través del chat, mi vida, porque creo tío, que tienes lo problemas escribí, con el internet. Licenciada, Ok, Edwin, cuéntame. así, sí, sí, A ver, Edwin. bueno, son niveles que incluyen átomos, moléculas, orgánulos, células, tejidos, Ok, pero órganos, vamos a sistemas de definir órganos. qué son niveles de organización. Ya, Vamos a definirlo primero. ¿Qué son niveles de organización? María, si nos los envías escritos, yo lo leo. María lo tiene definido de acuerdo a lo que vio en el video, pero no se le escucha porque tiene el internet complicado, creo. A ver, María. Evelyn y Oscar pueden participar a través del chat también. Ok, María, cuéntame. licenciada, ¿puede tomar la palabra? Claro, claro, esta clase es de ustedes. Ustedes tomen la palabra. Ya, son las distintas escalas o jerarquías en las que se ordenan la materia viva, desde la más Exactamente, pequeña son las hasta la más escalas o compleja. jerarquías, cómo se ordenan todos los seres vivos. ¿Ok? Sí, desde la más pequeña hasta la más compleja, para comprender su Exactamente. estructura y funcionamiento. Excelente, Edwin. Entonces, chicos, atentos. Los niveles de organización son las escalas o jerarquías, ¿ok? Como están organizados todos los seres vivos, ¿ok? Por acá nos escribe Mariel, los niveles son subatómicos, compuestos por protones, neutrones y electrones, nivel molecular, ¿ok? Vamos a leer lo que nos envió Mariel. Los niveles son subatómicos compuestos por protones, neutrones, electrones y nivel molecular y microcelular. Muy bien. Vamos a compartir un poquito esta imagen, chicos, y vamos a ir complementando lo que es, permítanme un segundito, lo que, digamos, son los niveles de organización. ¿Ok? Y como ya dijimos que eran las distintas jerarquías, ¿ok? Cómo están organizados o cómo estamos organizados los seres vivos. De cuántos niveles estamos hablando entonces? ¿De cuántas categorías, chicos? ¿De cuántas categorías estamos conversando el día de hoy entonces? A ver, De 10 10 categorías, categorías. ¿De cuántas? de 10. No, hay tres categorías nada más. ¿Cuáles son? La categoría ecológica, celular y molecular. Exactamente. ¿Cuál es la más pequeña, la ecológica o la molecular? Molecular, La molecular.
La más pequeña es la molecular. ¿Cuáles son las subcategorías o jerarquías que están contenidas dentro de la categoría molecular? A ver, ¿cuáles Es son la las la? molecular, molecular y átomo. Ok, la categoría atómica y la molecular. ¿Qué es un átomo? A ver, ¿qué fue lo que dijimos que era un átomo? Es la unidad indivisible de los seres vivos. Es lo más pequeño que podemos encontrar, ¿ok? Pero en ellos confluyen tres cargas que son importantes, María, que tú las nombraste. ¿Cuáles son? Abre el micrófono. Tengan el micrófono abierto, chicos. Protones, Oh, neutrones y electrones. excelente. Ahora bien, cuando hablamos de moléculas, ¿por quiénes están formadas las moléculas? ¿Qué confluyen dentro de una molécula? A ver, Las moléculas hacen la formación de las células. exactamente, esa es la formación de las células. Células. Sí. Las moléculas forman una agrupación de moléculas conforman la célula. Pero una molécula en sí, ¿qué es, chicos? ¿Una agrupación de qué? De átomos. De átomos. ¿Ok? Denme dos ejemplos, chicos, de organización molecular. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en las organizaciones moleculares? ¿Moléculas de qué? ¿Moléculas de qué? Tejidos. No, dentro de las moléculas. Vamos a poner dos ejemplos. ¿Qué moléculas podemos encontrar dentro de los seres vivos? Moléculas de agua, moléculas de Carbohidratos, carbohidratos, de proteínas, etcétera. ácidos ¿Ok? nucleicos. Muy bien. El ARN y el ADN justamente son organizaciones moleculares. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de órganos, chicos, fíjense que no me estoy refiriendo ahora a células. ¿Qué es un órgano? ¿Qué es lo que Es una confluyen parte. dentro de la formación de los órganos? Los órganos pueden ser el hígado, el corazón, no, Muy bien. ¿Y están formados por qué cosas? Los tejidos. células. Por tejidos. ¿Ok? ¿Y los organismos? ¿Cuál es la diferencia entre órganos y organismos? Organismos pueden ser los que viven en el mar, nosotros, los humanos, los animales. ¿Qué confluyen dentro de los organismos? Un organismo somos nosotros todos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué La organización? biosfera, Varios Un ser vivo sistemas. completo Muy que puede bien. heredar. Estamos formados por varios sistemas. Chicos, y cuando hablamos de comunidad, ¿cuál es la diferencia entre población y comunidad? ¿Cuál es la diferencia entre población y comunidad? la, la comunidad son las especies de animales y la Ok. población todo lo que representa animales del agua, de la tierra, nosotros, justo, ¿Cuál es la característica de la población? Que son seres vivos del mismo orden, es decir, seres humanos todos. Digamos, ganado vacuno, todos, aves, todas las aves, ¿ok? Eso es lo que forman poblaciones. Pero cuando hay digamos, un contexto que está habitado por distintas formas de vida, es decir, humanos y animales y vegetales, entonces allí estamos hablando de una Comunidad. comunidad, ¿ok? ¿Vale? Y
¿Cuál es la diferencia entre comunidad y ecosistema? A ver, diferencias entre comunidad y ecosistemas. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad y ecosistema? El ecosistema es la tierra, es donde vivimos. Ajá, donde vivimos en la biosfera. La Pero el biosfera. ecosistema, hay una interacción ahora entre animales, plantas, seres humanos, ¿ok? Con lo que son elementos de la naturaleza, como el agua, como el sol, ¿ok? Entonces, eso es lo que forma un ecosistema, ¿ok? Ya acá en la población únicamente son especies vivas del mismo orden, es decir, seres humanos, animales con animales, por ejemplo, el ganado vacuno, el ganado porcino, formamos parte de las poblaciones, pero cuando nos mezclamos en un contexto y hay animales como ganado porcino, ganado vacuno, perros, gatos, árboles, ¿ok? Y personas, estamos en presencia de una comunidad, pero fíjense que allí no se han nombrado los elementos naturales que son necesarios para la supervivencia en el planeta. Por ejemplo, si no hay sol, chicos, no hay procesos de fotosíntesis, no hay plantas. Si no hay agua, entonces no hay procesos de, digamos, de hidratación en los seres vivos y las funciones vitales se reducen. Las plantitas se secan, nos morimos de sed, ¿ok? Entonces, la interacción que hay entre las comunidades y los elementos de la naturaleza, como es el sol, el agua, etcétera, es lo que se llama ecosistema. Y por eso les digo, dentro de los ecosistemas, chicos, es donde se conservan las cadenas alimenticias. ¿Ok? Y luego recuerden que hay un escaloncito más, que es la unión entre el ecosistema y la capa de vida de la Tierra, y eso se llaman biomas. ¿Ok? El bioma es la interacción de todos los elementos que tienen vida y el contexto que lo rodea. Y una agrupación de biomas, chicos, es lo que forma la biosfera, que es la capa de vida de la Tierra. Recordemos, chicos, que en estas tres categorías, lo que es población, comunidad, ecosistema, biomas y biosfera, forman parte de las categorías ecológicas. ¿Ok? Las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y los organismos forman parte de lo que es la categoría celular y lo que son átomos, incluyendo dentro de los átomos sus cargas, y las moléculas forman parte de lo que es la categoría molecular. ¿Ok? Y vamos a darnos un paseíto, vamos a dejar de compartir y nos damos un paseíto, chicos, justamente por los niveles de organización. ¿Ok? Vamos a buscar uno que se vea un poquito mejor, porque yo les compartí directamente del que estamos en la, digamos, en la presentación de nuestras materias, ¿ok? Y vamos a compartirle este que se ve un poquito más bonito, que es un video de YouTube, ¿ok? Ya, permítanme para. Datos sobre la organización general de los vivos del siguiente ejemplo. Ok. Relaciones y electrones constituyen el átomo. En este nivel encontramos a los átomos que forman parte de los seres vivos, también conocidos como bioelementos. Por ejemplo, tenemos este átomo de oxígeno. Otros ejemplos serían el átomo de hierro y el átomo de carbono. Los átomos se combinan químicamente para formar las moléculas. Como ejemplo tenemos la molécula de agua con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Otros ejemplos de moléculas son el ADN y las proteínas. Diferentes tipos de átomos y moléculas se juntan para formar células. La célula es la unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos. Por ejemplo, tenemos esta célula ósea llamada osteocito. A su vez, las células se agrupan para desarrollar funciones especializadas formando los tejidos. Por ejemplo, el tejido óseo formado por muchas células óseas.
Los tejidos especializados se agrupan en órganos. Como ejemplo de órgano tenemos los órganos se agrupan para formar sistemas complejos que desarrollan grandes funciones, como por ejemplo el sistema óseo, el cual está formado por diferentes órganos como el cráneo, la pelvis, la clavícula, el fémur, entre otros. Continuamos con el nivel organismo. En este nivel los sistemas se agrupan para dar seres vivos individuales. En nuestro ejemplo sería el ser humano, pero también podría ser un pino, un conejo o un pez. Veamos otros ejemplos a partir del nivel celular. Tenemos una célula nerviosa llamada neurona. Estas células se unen para formar un tejido. El tejido... Ok. Descríbanme ustedes cómo es el proceso de organización con esa célula nerviosa. Las células nerviosas forman ¿qué cosa? A ver, El tejido, forman tejidos nerviosos. Y muchos tejidos nerviosos que forman, muchos tejidos nerviosos que forman. A ver, Martina, muchos tejidos nerviosos que forman. Marta, perdón. Muchos tejidos nerviosos forman. Vean los niveles de organización que tienen en sus apuntes. los órganos. Ok. Forman un órgano, por ejemplo, en este caso es el cerebro. ¿Ok? El cerebro conjunto con otros, digamos, ayudantes de ese órgano que forman Un sistema. El los, sistema nervioso. los sistemas. En este caso, ¿cómo se llamaría el sistema, chicos? Sistema nervioso. A ver, sistema nervioso. Y fíjense que está formado por los distintos nervios, por el cerebro y por la columna vertebral. ¿Ok? Y tenemos una célula muscular. A ver, a partir de esa célula muscular que se puede generar, a ver, Los músculos del cuerpo, los músculos de los músculos. los, después de la célula, ¿cuál es el nivel de organización que sigue? El tejido. Tejidos. Entonces, si esto es una célula muscular que se va a formar, ¿el tejido qué? Muscular. Muscular. Y luego ese conjunto de tejidos musculares van a formar los órganos, ¿ok? En este caso va a formar todos y cada uno de los músculos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Y a su vez, ese conjunto de órganos y agrupaciones, digamos, que se agrupan eh, direccionado por los músculos, que en este caso es el órgano, ¿qué es lo que forma? El sistema, ¿ok? Y allí es donde tenemos entonces el sistema muscular en todo nuestro cuerpo, ¿ok? Allí están los tendones, allí están, etcétera, una cantidad de elementos, ¿ok? Y obviamente también va a suceder con las plantas, ¿ok? Porque estamos hablando de seres vivos. Y los seres vivos no son solamente, no somos los seres humanos y los animales, ¿no? También las plantas son seres vivos. Planta. ¿Ok? Y fíjense que para cualquier ser vivo se mantiene la misma estructura, es decir, tengo una célula que en este caso forma el tejido parenquimático, ¿ok? Y ese conjunto de tejidos forman los que son los órganos este, de nuestras plantitas, en este caso la hoja, ¿ok? Y ese conjunto de órganos, fíjense, aparecen las raíces, aparecen las semillitas, todo esto, es lo que forma el tejido vascular. En las plantas el tejido vascular son las que, digamos, están llamados a llevar todos los nutrientes desde las raíces
hasta la última partecita de la hoja y las hojas que son las llamadas a hacer todos esos procesos digamos, de fotosíntesis son las que captan la luz solar y la transforman en energía, ¿ok? Y también distribuyen todas esas formas de energías a través de todas las plantitas, ¿ok? Pero eso se hace a través de unas, digamos así como las venas de nosotros, pero en las plantitas se llaman básculas, ¿ok? Y vamos a ver, vamos a adelantarnos un poquito más. Acá tenemos fíjense, igual para los animalitos, ¿ok? Y vámonos acá. Esto era lo que yo quería que ustedes aprendieran a diferenciar, ¿ok? Fíjense que aquí hay Personas. una cantidad de personas. Ahí no hay un ser vivo que sea distinto, ¿ok? Entonces, cuando hay la característica de que todos los seres vivos que forman, digamos, una agrupación y los individuos tienen las mismas características, es decir, que son de la misma especie, allí estamos hablando de una población. Pero cuando agregamos distintas especies, como es este segundo caso, ¿ok? Vamos a llevarnos hasta acá. Fíjense que aparecen ahora los caballos, las personas que estaban antes, los perritos, plantitas, aves. Entonces, fíjense que aquí son varias especies que convergen, ¿ok? En un contexto determinado. A eso es lo que se llama comunidad. Aquí hay población. Población es características exactamente iguales. Seres humanos nada más. Caballitos nada más. Plantitas nada más. Avesitas nada más. ¿Ok? Sin embargo, las comunidades confluyen todas las especies. ¿Ok? Y esto era lo que yo quería que ustedes notaran. ¿Ok? Que aparece el agua, que aparece el sol, sigue habiendo plantitas, las personas, perritos, es decir, estos son miembros de una comunidad, estas personas, este perrito, estas plantitas forman una comunidad, pero aparece ahora el entorno natural, ¿ok? Y el entorno natural lo que nos suministra es el sol, la energía calórica del sol, ¿ok? Y el agua, y esto es lo que se llama ecosistema porque aparecen también otras formas de vida que están inmersas aquí dentro. Es decir, forman parte de la comunidad como los pececitos que no estaban antes, ¿ok? Los microorganismos que están en el suelo, ¿ok? Los rayitos del sol. Entonces hay todas esas interacciones con la naturaleza y a eso es lo que se llama ecosistema, ¿ok? Chicos, esto supongamos que es la costa. ¿Ok? Pero podemos encontrarnos estos mismos muñequitos en una montañita llena de hielo, en un nevado, o lo podemos encontrar en la selva, ¿ok? Entonces a eso, ese grupo de comunidades y ecosistemas, ¿ok? Que están en distintas, digamos, en distintos contextos, porque no es lo mismo estar en la sierra que estar en la Amazonía. ¿Ok? No es lo mismo, Mariel, estar en Italia, aunque converjan en el mismo continente, estar en España. ¿Ok? Porque las características individuales son distintas y adicionalmente cada uno tiene sus particularidades dentro de los ecosistemas. No es lo mismo estar en Grecia que estar en Italia. No es lo mismo estar en África a estar en Italia, pero donde converge el africano, el greco, el europeo, los de Grecia, el chino, el ecuatoriano, ¿ok? El venezolano, es decir, los americanos, el continente asiático, el continente europeo, chicos, todo esto confluye en un solo, digamos, en un solo conjunto, ¿ok? Y es lo que forman los biomas. Los biomas se ven más a nivel local. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay un ecosistema para Galápagos, hay un ecosistema para la costa,
hay un ecosistema para la Amazonía y hay un ecosistema para la sierra y así sucesivamente. Cada región tiene sus propias características en cuanto a lo que son seres vivos, en cuanto a lo que es agua, luz, solar, todo esto tiene sus propias características. ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama bioma. ¿Ok? Entonces donde confluyen todos esos ecosistemas. ¿Ok? Sin embargo, fíjense que la biosfera está formado por todos estos biomas de todo el universo. Entonces allí es donde convergemos con el chino, con el de Grecia, con el libanés, con el europeo, con el americano, ¿ok? Entonces eso es lo que forma la biosfera, ¿ok? Y allí, chicos, es el último nivel de organización que tenemos dentro de nuestro planeta Tierra, ¿ok? Si esto nos fuéramos a macro y pudiéramos demostrar que en Marte hay vida, entonces me imagino que debe haber un nivel de organización más grande que la biosfera, que es lo que nos corresponde a nosotros como Tierra, ¿ok? Entonces me imagino que debe haber un macro sistema, ¿ok? Bueno, mis corazones queridos, ya con esto finalizamos nuestra clasecita del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, ¿ok? Vean la importancia de saber, pues, cuáles son nuestros niveles de organización, chicos, cómo estamos organizados como seres vivos, ¿ok? Y la importancia, pues, entonces, de lo que hablábamos la semana anterior, que era conservar el planeta, conservar los ecosistemas, conservar los biomas, ¿ok? Todos, chicos, somos responsables de la naturaleza, ¿ok? Entonces, con esto, chicos, cerramos la parte de ciencias naturales. A partir de la próxima semana comenzamos a trabajar química, ¿ok? Me queda por allí un trabajito de ciencias naturales, pero eso lo vamos a hacer de manera autónoma, ¿ok? Y cada uno va a grabarse explicando ese trabajo, ¿ok? Ya nosotros vimos los niveles de organización. Entonces nos falta ahora ver cómo es la evolución de la vida humana. ¿Ok? La vida humana, chicos, empieza desde estos niveles de organización. ¿Ok? Y fíjense que nosotros mantenemos nuestra especie humana a través de la reproducción sexual. ¿Ok? Entonces, cada uno va a tener un tópico distinto porque ahora son ustedes los llamados. Con esos videos yo formo la macroclase. Ese es mi nivel de organización. ¿Ok? Entonces, cada uno de ustedes va a dejar, digamos, una explicación breve de un minutito en un video. ¿Ok? Pero a cada uno yo les voy a asignar para la semana entrante, les voy a asignar qué es lo que va a exponer. ¿Ok? Va a ser su escrito. ¿Ok? Y me va a dejar un videíto grabado con sus teléfonos, chicos, así, o una notita de voz. ¿Ok? Profe, ¿sabes qué? Esto es esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a cerrar nuestra parte de ciencias naturales. Sin embargo, a partir de la otra semana comenzamos a trabajar química. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, les envío un abrazo fuerte. De todas formas, creo que nos da una semana más para poder ver ciencias naturales, ¿ok? Y después irnos a la parte de química. De cualquier manera, yo les estoy notificando y revisen la plataforma Runachay el día viernes, ¿ok? Porque el día viernes es donde yo subo la clase, o sea, la clase programada, porque la grabación la tienen ahorita en 15, 20 minutitos, ¿ok? Bueno, un abrazo fuerte, chicos, y muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy. Cuídense mucho y ahora Gracias, sí, profe. Buen descansen. día. Ah, Gracias, descansen. profe. A ustedes, mi corazón, por la asistencia y por el compromiso.